Hola, hola, mis queridos amigos y hermanos, Maranata. Les damos una cordial y grata bienvenida a su programa Punto Central. Hoy, amigos queridos, estamos regresando, retomando la actividad, pues hemos dado 2 lecciones donde por temas personales, por temas de predicación y entre otras cosas más, no hemos podido poder estar con ustedes con este estudio de la importancia de la palabra de Dios, la importancia de poder ser estudiados por esa palabra, y ahora nos metemos en un tema hermoso cuyo título es Guerreros de Oración. Y es para mí un honor y privilegio poder contar con mi amigo Abner Sandoval, a quien saludo. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, amigo? Gracias por la invitación, queridos amigos. Esperamos que el Señor pueda acompañarnos en esta hermosa lección. Hermosa lección, amigo, de todo este estudio que hemos tenido desde la lección 1 en adelante, donde teníamos que evaluarnos. Hemos ido viendo cómo hemos estado lejos de Dios, cómo el Señor nos está llamando vez tras vez para poder estar cerca de su lado y poder ser el pueblo de Dios que tanto Él anhela. Un pueblo consagrado, un pueblo santo, un pueblo sin mancha ni arruga, fiel para presentársela al Señor Jesucristo. Así que, amigo, vamos con este pensamiento, pues de empezar con oración. Amigo, después de ir con oración, para empezar. Claro, oremos. Padre, oramos a ti para pedir tu Espíritu Santo, para que tu palabra sea levantada, tu voluntad sea levantada. Gracias porque tú cumples sus promesas. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amigo, vamos a hacer algo rápido, sencillo, al punto, como es el nombre del programa, punto central. Pero antes de eso, amigo, hagamos algo rapidísimo de lo que fue la Biblia. El estudio de la Biblia, que no pudimos de aquí hablarlo, pero creo que es importante hablar de este punto, porque, brother, hablar de la oración y de la Biblia van de la mano. Sí. Ciertamente es como respirar. Tú inhalas y exhalas. Inhalas y exhalas. La oración y la Biblia van de la mano, así como la respiración. Tú al inhalar, tú estás como que dice, leyendo la Biblia, llenándote de la palabra de Dios. Y al exhalar, tú estás hablando con Él como un amigo. Así que la oración y la palabra van de la mano, amigo. Así que pregunta, amigo querido, punto central y mejor dicho, ¿qué opinas tú sobre la importancia de la Biblia, de la palabra de Dios? Bueno, tener la palabra de Dios es un privilegio. Es un ejercicio de fe entender que esta es la palabra de Dios. Realmente es un ejercicio de fe. Ya hay evidencia suficiente de la coherencia entre el Génesis y el Apocalipsis, la coherencia literaria, la coherencia de pensamiento, de propósito. Hay evidencia suficiente del cumplimiento de las profecías, por más que hayan críticos y cada vez se tienen que montar teorías para querer negar la historia. Y cada vez que las teorías se montan para decir que en realidad la Biblia fue escrita en el año 400 después de Cristo y por eso ya sabía todo lo que sucedió antes, entonces se descubren en las cuevas allá en Qumran, se descubren tablillas escritas 150 años antes de Cristo, en donde estaban las profecías de Jesús, entre otras profecías. Entonces, ya está demostrado, querido amigo, científicamente. Aún así, hay gente que no cree en la Biblia. Eso quiere decir, como pasó con los fariseos, ¿cierto? Haz un milagro y vamos a creer en ti. Hermano, aunque las piedras se levanten, ustedes no van a creer, o sea, ya no hay nada que les haga creer. Entonces, el estudio de la Biblia, amigo, es un ejercicio de fe. Ese es mi punto central y realmente el Señor nos motiva mediante lo que acabo de decir, las demostraciones científicas, históricas, de que la Biblia es cierta, las demostraciones en nuestro corazón, cómo la Biblia transforma nuestro corazón. Entonces, hay evidencias. Ahora, nosotros ponemos en práctica esta fe que ya nos está siendo dada por parte del Señor. No sé, ahí cada uno podrá responder, incluido nosotros, amigos. Estamos poniendo en práctica la fe de decir, esta es la palabra de Dios, qué bonito, voy a buscar en ella respuestas para todas mis preguntas. Y ciertamente la misma escritura nos dice que la Biblia es inspirada por Dios
y útil para redarguir, para corregir, para instruir y para preparar, o sea, con la finalidad de preparar al hombre perfecto, con la finalidad de que usted y yo, amigo querido, podamos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús, al varón perfecto, ser como Jesús, ser semejante a Jesús. Y amigo, en estos tiempos hay muchos que nos dicen, tanto fuera de nuestra iglesia como en nuestra iglesia, eso es imposible, que no se puede, es imposible que alcancemos eso. Pero amigo, ciertamente a la luz de la Biblia, a la luz de la Escritura, la palabra de Dios nos dice que usted y yo, amigos queridos, podemos, al recibir a Cristo, al llevar todo pensamiento cautivo a Cristo y al recibir a Cristo, podemos llegar a ser santos como Él es santo. Porque Él es el santo y ahora Él habitará en nosotros. Y cuando Él viva en nosotros, seremos perfectos y completos en Cristo Jesús. Amén. Amigo, creo que es un tema muy importante que también tenemos que traer la colación aquí, porque la palabra de Dios nos fue dada para eso, para instruirnos, nos fue dada para moldearnos, nos fue dada para mostrarnos qué es lo bueno, qué es lo malo, y para que confiemos, como tú dijiste, en la voluntad de Dios, aunque no la entendamos, aunque no sabemos por qué pasan las cosas, entendamos que eso es la voluntad de Dios. Y en la palabra de Dios encontramos, pues, cómo Él nos habla, lo que Él nos dice. Así que con esa analogía, amigo, que te decía al inicio, como la respiración, así va de la mano la oración y la Biblia, juntas. Uno inhala y exhala para respirar, inhalar y exhalar. Así va la oración y la Biblia de la mano. La lectura de la palabra de Dios y, por supuesto, la oración. A mí me encanta mucho el mensaje de curación, donde dice, amigo, que la oración es el aliento del alma. Y ahora sí, nos metimos de colación en este tema tan importante, amigo. Punto central de su escuela sabática, guerreros de oración. ¿Qué te parece a ti? Sabes que el punto central para mí lo puedo resumir de esta manera, y es lo que se ve en las historias plasmadas en la lección. La oración es el acto. Bueno, la hermana White tiene una cita muy bonita de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Y en esa apertura del corazón nosotros podemos contarle todo al Señor, nuestras penas, recordarle sus promesas. Mira lo que hizo Daniel, como Moisés habló con el Señor y decía, este es un pueblo terco, qué duro, de dura cerviz, decía Moisés. Pero hay algo, amigo, que nunca tenemos que olvidarnos. Y para mí este es el punto central. Lo que nunca tenemos que olvidarnos es que el centro de la oración es el Padre. El centro de la oración es la voluntad del Padre. A veces nos concentramos en nuestra voluntad. A veces exigimos que se haga nuestra voluntad. Y tenemos como ejemplos, no, es que Moisés intercedió por el pueblo, porque, amigo, ¿cuál fue el pedido de Moisés? Para que los demás no hablen en contra tuyo. El centro nunca fue la voluntad egoísta de Moisés. El centro siempre fue el Padre. El amor del Padre. Amigo, si nosotros entendemos, y eso no lo digo como quien lo cumple, lo digo como quien lucha junto con todos los que estamos escuchando esta lección. Si nosotros entendemos que el Padre es tan sabio, es tan bueno, conoce el futuro, ¿por qué no orar por su voluntad? El problema es que dudamos de Él. Dudamos que Él sea poderoso, dudamos que Él sea bueno, que Él sea sabio, y pedimos nuestra voluntad por encima de su voluntad. Creo que las oraciones más bonitas de Daniel están relacionadas a eso, ¿no, Señor? Ya es tiempo, Señor. O muéstrame, Señor, para que tú seas levantado, seas exaltado ahora en Babilonia. Moisés también, ¿no? Orando en cada momento. ¿Por qué? ¿De quién era la voluntad de llevar el pueblo de Egipto a Canaán? Acordémonos que no era la voluntad de Moisés, amigo. Moisés se negó. Cuando estaba Moisés en la zarza al frente del Señor, él se negó, no quería. Así que la voluntad de llevarlos hasta Canaán era de Dios. Y Moisés oraba para que esa voluntad se cumpla. Entonces, para mí ese es el centro de esta lección. Estos ejemplos nos demuestran eso. Sí, la oración es el centro de la vida del cristiano, pero no cualquier oración. No cualquier Amigo, oración. en uno de los temas que se predicaron, ante la pregunta de ¿cuál es la misión? La respuesta que yo les voy a dar es, la misión es hacer la voluntad de Dios. Amén. Porque a eso nos lleva la Biblia. Poder, ¿cómo vivió Cristo? Cristo dijo, yo no vine a hacer mi voluntad,
sino la voluntad del Ujú. Padre que me envió. Yo no Cristo digo lo lo dijo, que yo quiero. imagínate nosotros. Claro. Cristo Jesús dijo, yo no digo lo que yo quiero, sino lo que el Padre me dice que decir. Y también cuando Jesús envía a los apóstoles a predicar, dice, oren para que el Espíritu les diga qué decir. O sea, no inventen ustedes, no se pongan a inventarse qué van a explicar, cómo van a qué. Dejen que el Espíritu les diga qué decir, dejen que el Padre les Amén. muestre qué hacer. Brother, Y sabes que en la oración hay un momento en que uno se puede quedar callado y pedirle, Señor, respóndeme, háblame, guíame. ¿Quieres que yo encuentre la respuesta en la Biblia? Bueno, dime dónde. No me acuerdo, Señor. Dale, guíame. Necesito de ti. En ese momento de la oración es un momento muy especial, amigo. Pero para esto, para encontrar la voluntad de Dios. y bueno, y en esta lección, y tú lo mencionaste, se menciona a Moisés, a Daniel y a Enoch, que son personajes de que, como tú dijiste, se ven Moisés, su objetivo en la oración siempre fue, Señor, ¿qué es lo mejor? Que le recordaba qué era lo que él había dicho. O sea, él Ujú. oraba para que el nombre de Dios sea glorificado, para que su nombre sea justificado y venzas cuando seas juzgado, como diría Romanos 3:4, ¿no? Eh, Moisés se preocupaba por el honor de Dios, no por su propio honor, no por su nombre, sino por qué dirán los demás acerca de mi Dios. Daniel lo mismo. Daniel cuando oró también es, Señor, tú lo sabes todo. Y es como decir, permíteme mostrarle al rey quién eres tú. Ujú. Que tú eres un Dios bueno, un Dios de justicia, un Dios que lo sabe todo, que puedan conocerte a través de esto que tú nos vas a otorgar. El punto siempre fue eso. Y vamos a encontrar muchos patriarcas, muchos personajes de la Biblia cuya finalidad fue no pensar en su yo, no pensar en su propio placer, su propio bienestar, sino pensar en qué es lo mejor que quiere decir. Y amigo, ya que tú citaste justo la cita de la hermana White, yo justo la tenía aquí colocada, quiero compartirla, que es capítulo 11 del Camino a Cristo, Camino a Cristo. 90 en adelante. Y el título es, ¿puede el hombre comunicarse con la divinidad? Atención con eso porque es muy, pero muy importante. Y aquí está la cita que tú citaste. Orar es el acto de abrir su corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a Él. Y amigos, ciertamente lo hemos conversado antes, recuerdas, hace unos días también tuve la oportunidad de ir a tu iglesia, y de verdad que la oración, de eso también hablaremos la semana que viene, pero la oración no solamente se trata de una rutina, no solamente se trata de un simple acto ocasional, sino es un acto que conlleva toda la vida. Es algo en lo cual hay que estar siempre en oración, orar sin cesar, la necesidad de orar siempre, siempre en oración siempre con el Señor, porque la oración trata de nuestra conexión con Dios. ¿Cómo nos conectamos con Él? ¿Cómo estamos sujetos a su voluntad? ¿Cómo estamos sujetos a lo que Él quiera decirnos? Por eso, más abajo dice, el mayor ejemplo posible. Amigo, hablamos de Moisés, de Enoch, de Daniel en la escuela sabática, pero el mejor ejemplo es Cristo Jesús. Y aquí lo dice, el Señor Jesús mismo, cuando habitó entre los hombres, oraba frecuentemente. Nuestro Salvador se identificó con nuestras necesidades y flaquezas, al convertirse en un suplicante que imploraba de su Padre nuestra provisión de fuerza para avanzar vigorizado para el deber y la prueba. Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Es un hermano en nuestras debilidades, tentado en todo, así como nosotros. Pero como ser inmaculado, rehuyó el mal. Su alma sufrió las luchas y torturas de un mundo de pecado. Como humano, la oración fue para él una necesidad y un privilegio. Encontraba consuelo y gozo en la comunión con su Padre. Y si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, Abner, mira esto, ¿cuánto más nosotros, débiles, mortales, manchados por el pecado, no debemos sentir la misma necesidad de orar con fervor y constancia? ¿Qué podemos decir sobre esto, amigo? Ya este ejemplo. Bueno, claro. Amigo, recordemos que Daniel, si bien es cierto, Daniel estaba en una posición elevada, Moisés, nosotros hoy podemos decir que estaba en una posición elevada. Amigo, ser eunuco y ser prisionero, hoy podemos ver, es que la mano derecha de, amigo, ¿cuántos quisieran no ser eunucos y no ser prisioneros y ser, no sé, cultivadores de cebolla? Muchos cambiarían
la posición de Daniel por ir a hacer cualquier oficio. Entonces, con el diario de lunes, todos somos profetas, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ya cuando vemos la historia, una vez que ya pasó, lo vemos a Daniel como el ayudante del rey. Realmente él era un prisionero de guerra, eunuco. Entonces, no nos equivoquemos en pensar que en la posición de Daniel, era mucho más fácil ser un orador fiel que en la posición que nosotros tenemos. Realmente era muy difícil. Entonces, la necesidad de orar que tenía Daniel, que tenía Moisés, que tenía Enoc, porque Enoc vivía en un mundo bastante perverso y engañoso. Estas posiciones que ellos tenían son las mismas que muchos compartimos, son sentimientos naturales en el hombre. Daniel no tenía sentimientos distintos a los nuestros. Entonces, eran luchas internas, debilidades internas, que todos las compartimos, que son naturales en el ser humano. Y creo que es un ejemplo bonito verlos a ellos, pero tenemos el ejemplo máximo. Y esto es lo importante, amigo, del Evangelio. Quitar la humanidad de Cristo como alguien que compartía y que compartió nuestras debilidades, nuestras penas, y no me refiero solamente a las físicas, me refiero a nuestras tentaciones, a nuestras debilidades, pero logró vivir sin pecado. Si quitamos eso del Evangelio, estamos quitando, amigo, toda esperanza. Entonces recordemos, amigos, la oración no es una varita mágica, no es, vamos a decir, como tienen algunas religiones donde dicen yo voy a manifestar que de ahora en adelante voy a ser exitoso y manifiestan y ahora ellos creen que van a ser exitosos solamente por manifestar. La oración para muchos es una manifestación de ese tipo, pero no es eso, ¿no? Es buscar esta ayuda para saber, entender la voluntad de Dios para mí, para mi familia, para mi iglesia, para su iglesia. ¿Cuál es la voluntad, Señor? Yo entiendo y leo lo que dice en tu palabra y quiero que tú me confirmes. Hasta en eso hay que orar. Entonces, querido amigo, recapitulo. Sí, Jesús es nuestro mayor ejemplo y no podemos quitar de en medio que Él era humano como nosotros, fue revestido de humanidad como fuimos nosotros, revestido. Hebreos capítulo 4, versículo 15 lo deja clarito, tentado en todo, según nuestra semejanza. Y Él oró y nos enseñó a orar. Así que esas son mis palabras finales, amigo. Agradecer porque Cristo se rebajó hasta lo sumo para poder entendernos y darnos estas lecciones de oración. Y los discípulos lo entendieron en su momento. Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué lo dijeron? Bueno, es por la misma razón que nosotros necesitamos. Señor, enséñanos a orar. Qué bonito, qué bonito. Ciertamente, amigo. Qué bueno que es Dios y qué bueno que Dios ha provisto pues la oración pues para poder conectarnos con Él y como decía la hermana Guay en esa cita, que aquí la voy a compartir nuevamente y también para terminar con estas palabras finales también sobre esta cita de aquí. Dice aquí, lo remarco, la oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a Él. Dios ha provisto la oración, ese momento, ese espacio, que de hecho debe aplicarse en toda la vida para poder estar junto a Él, para poder estar conectados con Él, en relación estrecha e íntima con Dios, para conocer cuál es su voluntad, cuáles son sus palabras, qué es lo que Él quiere de nosotros. Y así de esa manera, amigo, caminar seguros de la mano, junto con el Señor. Amigo, hoy día estaba leyendo una reflexión bien interesante sobre cómo Dios nos conduce. Y hacía una actividad para los pequeños. Y era, a ver, si tú estás al volante, digamos, y de pronto viene Cristo, ¿tú dónde quieres que Él se siente? ¿Al lado? ¿En el volante? ¿O atrás?
¿Dónde quieres sentarte? Entonces, bueno, si él sabe lo mejor para mí, le dejo que él maneje, ¿no? Ok. Pero si yo me siento, entonces, si él maneja, ¿dónde estás tú? ¿Dónde te sientas tú? Pues lo normal me siento en el copiloto, al lado del copiloto, que quiero estar al lado de él. Pero ¿y si Jesús de pronto cambia de dirección? Hey, Señor, ¿por qué cambias de dirección? ¿Por qué te das otra calle? Yo quiero ir para acá. O si Jesús de pronto va muy lento, muy despacio, Señor, písale un poquito. ¿Cuál es nuestra intención? Querer pisar querer pisar o querer coger el volante y girarlo para nuestro lado, donde queremos ir. Entonces, nuestro puesto no es al lado. ¿Dónde tenemos que ir en el carro entonces? Si me pongo atrás o que me ponga atrás. Y de pronto si me pongo atrás, si va muy lento o cambia de dirección, oye, Señor, ¿por qué te fuiste? Te voy a seguir incomodando, ¿te das cuenta? ¿Cuál es el lugar nuestro? ¿Dónde tenemos que ir? La respuesta, en el maletero. ¿Y sabes por qué en el maletero? Porque en el maletero tú estás confiado, tú no ves el camino, tú simplemente te dejas guiar por donde te quiera, por donde él te lleve. Tú no te preguntas, ya llegamos, llegaremos rápido, vamos lento. No, tú estás confiado, reposando en la voluntad de Dios. Y es allí donde tú y yo tenemos que estar, amigo querido. Tú, mi amigo, como estás viendo, como estás escuchando, ese es el lugar seguro. Confiados para que Jesús dirija nuestra vida, para que el Padre Celestial nos dé el Espíritu Santo y nos muestre qué hacer, qué decir, y que Él nos lleve directo a estar a su lado, directo al trono de la gracia para alcanzar gracia y por todo socorro, para poder llegar a ser lo que Él quiere que seamos, hijos de Él, que podamos ser semejantes de Jesús para vivir en completa armonía con Él en el cielo y aquí en la tierra. Amigo, la oración, el tiempo que Dios ha provisto en esos días es muy especial, porque estamos siendo conducidos, amigo querido, para poder llegar a ser ese pueblo que Él siempre anheló y Él siempre esperó. Y espero, amigos queridos, que ustedes también lo están escuchando, ustedes también tengan ese anhelo en su corazón y que decidan cada día conectarse más con Dios y cada día poder también estar en estrecha relación con su palabra, con el estudio de la Biblia y también estar siempre en oración para que Él sea nuestro motor y nuestra guía en todo lado. Amigo querido, para despedirnos, ¿te parece si me ayudas con una última oración? Claro, oremos. Gracias, Padre, por abrir tus oídos, abrir tu corazón para escucharnos, para dedicarte personalmente a cada uno de aquellos que acudimos a ti. Oramos para que nos des fe. Anhelamos confiar plenamente en ti. Anhelamos conocerte un poquito más para que nuestra fe crezca y crezca cada día más. Oramos confiados en tu respuesta. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, amigos queridos, les agradecemos que se hayan quedado hasta este minuto con nosotros. Les animamos a que usted pueda darle me gusta, se pueda suscribir a este canal y si de su agrado pueda compartirlo también con otros para que podamos crecer este canal y podamos llegar a más personas para que sea de bendición para todos los que lo puedan escuchar. Que Dios bendiga. Si Dios lo permite, que estaremos la próxima semana. Chao, chao, amigo Abner. Gracias. Dios te bendiga. Dios les bendiga, amigo. Maranatha, Cristo viene, falta poco.